Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco mucho a quienes se han acercado aquí a la institución para formar parte de este panel, así como también a quienes nos están acompañando a través del Zoom. Es una alegría que puedan estar participando de este 7º Congreso de Estado de Políticas Públicas, que se organiza desde el área de Estado de Políticas Públicas de la Flaxo. Y especialmente estamos aquí reunidas, con la intención de llevar a cabo el panel que se titula Actores territoriales, articulaciones, disputas y prácticas de organizaciones sociales y municipios en el conurbano bonaerense. Este panel está compuesto por Francisco Longa, Giovanna Maldován Bonelli y Adriana Rothman. Uno de los objetivos que tiene es poder poner en presencia determinados actores territoriales, no solamente las organizaciones sociales, sino también a los municipios, e ir identificando diversas tensiones, prácticas, estrategias que llevan a cabo dichos actores, y por ello nos pareció muy relevante traer personas diferentes de diversas instituciones del conurbano bonaerense, como la Universidad de Lanús, la General Sarmiento y la UNCAP, así que es un gusto que estén aquí tanto Joana como Francisco y Adriana acompañándonos. De nuevo, vuelvo a agradecerles a quienes nos están acompañando a través del Zoom y quienes han ingresado recién también a esta sala. Vamos a comenzar con Francisco Longa. Francisco Longa es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales. En todos los casos por la Universidad de Buenos Aires, se ha dedicado durante más de 10 años al estudio de los movimientos sociales, las acciones colectivas y la protesta en Argentina. Se especializa en el estudio de las organizaciones socioterritoriales urbanas, de la economía popular y en el trabajo sobre políticas y Estado en los niveles subnacionales y nacionales. Ha publicado artículos de revistas científicas nacionales e internacionales. En 2019 publicó Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle, por siglo XXI editores. Es investigador asistente en la carrera de investigador científico del CONICET, con sede en el Instituto del Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional de Lanús. Es investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dicta como profesor adjunto las asignaturas Análisis Político e Instituciones Políticas y Política Comparada, ambas de la licenciatura en Estudios Políticos. El título de la exposición de Francisco es Movimientos Sociales en Argentina hoy, estrategias y consecuencias políticas. Francisco, te voy a pasar la palabra y mientras tanto comparto tu power. Dale. Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, Cintia, por invitarme, y a toda la gente de Flaxo. Es un honor estar aquí y sobre todo compartiendo mesa con Adriana y con Giovanna, que bueno, son colegas que admiro y que leo, y muy contento de estar acá. Así que gracias. Yo titulé el comentario de hoy como Movimientos Sociales en Argentina, estrategias y consecuencias políticas. Después de trabajar varios años en la perspectiva subnacional y principalmente viendo cómo construir poder los movimientos sociales, socioterritoriales de la economía popular en distintos municipios del conurbano, ahora estoy en una etapa un poco más, un poco más nacional. Lo que estoy haciendo específicamente ahora es analizar la experiencia de diputados y diputadas movimentistas en el Congreso Nacional, con una perspectiva un poco como de etnografía política, haciendo ahí una especie de visita y de permanencia en los despachos. Desde hace unos años hay un grupo de 7 diputados y diputadas que provienen de estas organizaciones que están en el Congreso Nacional, y bueno, estoy un poco analizando eso. Pero hoy pensaba comentar algo un poco más de síntesis de los últimos 5, 6, 7 años que vengo observando y analizando en el espacio movimentista, y por eso tal vez el comentario es un poco más global, el que preparé, ¿sí? Así que yo diría que, si podemos pasar, ¿no? En mi manejo de PowerPoint es muy rudimentario, ya lo verán, pido perdón. Es una cuenta pendiente, estoy mejorando mis habilidades, pero un poco lo que yo vengo viendo también está nutrido por nuevas miradas y nuevos, por lo menos para mí, nuevos estudios. Me parece que los últimos, por lo menos desde 2001, cuando se popularizaron
estas acciones colectivas en movimientos en nuestro país. El debate más teórico estuvo bastante signado por el paradigma, digamos, de la cooptación o de la autonomía, ¿no? Como en tanto estas organizaciones comenzaban a ver como apetecible participar en espacios político-institucionales, sobre todo desde la reconfiguración política que operó el kirchnerismo, el debate central estuvo signado por esas tensiones, ¿no? Si los movimientos que entraban al Estado estaban cooptados, no estaban cooptados, si tenían autonomía, si no tenían autonomía. Bueno, de hecho, un poco mi trabajo sobre el movimiento Evita viene a hablar sobre ese tema, ¿no? Ver cuánto puede un movimiento desarrollar una estrategia política propia, aún siendo parte de un gobierno en el cual no tiene poder de decisión de los resortes fundamentales de ese gobierno. Y ahora, digamos, de un tiempo a esta parte, y sobre todo con el trabajo en el Congreso y con un trabajo más distanciado tal vez del cotidiano del territorio, empecé a leer y a poder interpretar esta etapa nueva, incorporando también algunos trabajos de la ciencia política, ¿no? Es bastante clásico y se ha advertido mucho que la disciplina que más se ocupó de los movimientos sociales, sobre todo en el norte global, y también nos pasó a nosotros aquí, fue la sociología, digamos, también la antropología, pero creo que están habiendo algunos trabajos de politólogos y politólogas latinoamericanos o que escriben sobre el sur o que están en un intercambio norte-sur, que incorporan algunos conceptos como recursos organizativos, recursos simbólicos, marca, que pueden ser, que son muy útiles para entender lo que está pasando ahora con los movimientos, ahora que son un actor muy establecido de la escena política nacional, ¿no? Esto yo por lo menos lo vengo intentando, sobre todo desde el último gobierno, pero desde el anterior también. Estos movimientos están desarrollando una estrategia que ha ganado un volumen indudable en el espacio político, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Hoy en día, incluso el gobierno, ¿no? Habla de los movimientos sociales, la CGT, los movimientos sociales. Es muy usual ver en la narrativa del gobierno cómo se le agradece a los movimientos, se le pide a los movimientos, ¿no? O los movimientos que protestan, que son opositores al gobierno nacional. De hecho, una de esas protestas que vienen habiendo recurrentemente aquí en el centro porteño. Entonces, digamos, hay una literatura que siempre marcó los vasos comunicantes entre la política institucional o actores tradicionales de la política, como los partidos políticos y los movimientos. Y yo creo que esa bibliografía todavía tiene mucho para decir sobre lo que está pasando con nuestros movimientos hoy. Por eso ahí recupero los desarrollos de Tarro, de movimientos y partidos, ¿no? El último libro incluso me parece interesante también para pensar cómo hoy los movimientos están anclando, él usa ese concepto, ¿no? De anchoring, ¿no? Cómo están anclando en las coaliciones de partidos políticos y permeando esos partidos con demandas que son propias de los movimientos. En un ratito voy a hacer una alusión a eso. Y vamos a la segunda, por favor. Gracias. Bueno, es así. Ahí hay un poco algunos conceptos que sintetizan esto que vengo diciendo, ¿no? Como me parece que es evidente que hay un crecimiento en volumen político, las propuestas de este sector de organizaciones que se organizan en torno al concepto de economía popular, que han fundado la Unión de Trabajadores de Economía Popular a finales de 2019, la UTEP, hoy presentan propuestas mucho más sofisticadas, mucho más profesionalizadas y con un volumen político mucho más, digamos, significativo. Y ahora sí, este protagonismo no es solo en el mundo político, sino también yo, claro, en foros empresariales, ¿no? Cada vez es más recurrente, por ejemplo, en el coloquio de IDEA, en el foro de Yao Yao de Bariloche, siempre están invitados, digamos, referentes de estos movimientos, en general del movimiento Evita, el Premio Barropié, de algunos otros, lo cual constituye una novedad, ¿no? En el campo. Y también me parece que, del mismo modo, en los movimientos hay una mirada mucho más Estado-centrada. No sé, podremos discutir cuál es el término, ¿no? Como en Estados Unidos dirían State-Centered, ¿no? Si uno analiza, doy un ejemplo, el acto que realizó la UTEP el 1 de mayo, el 1 de mayo es una fecha muy importante para la UTEP, de hecho la UTEP fue fundada el 1 de mayo. Pero el último acto de este año 2022, que se hizo una movilización muy grande, en la 9 de julio, es una de los discursos de los y las referentes,
en todos los casos aparece una demanda, por ejemplo, de proyectos de ley, ¿no? Esto es bastante novedoso cómo ha permeado. Digo, leo algunas referencias del discurso de Gildo Honorato, del UTEP, del Movimiento Evita, y de Dina Sánchez, UTEP frente a Darío Santillán, ¿no? Honorato decía, Dina Sánchez decía, necesitamos que se avance en la ley de envases, en la ley de pesca artesanal, necesitamos que se avance en una ley nacional de emergencia en violencia de género. Compañeros, compañeras que formamos parte de la economía organizada, tenemos una enorme tarea, que se avance en un salario básico universal para que ninguna persona sea indigente. Bueno, esto luego, el salario básico podría ser un decreto, pero es una ley, fue presentada una ley por parte de diputados que responden a este espacio, ¿no? Pues Gildo Honorato decía, queremos ratificar nuestra agenda de tierra, techo y trabajo. Muchas leyes duermen en el Congreso. La ley de humedales, el ingreso básico universal, el monotributo productivo, la ley de las trabajadoras del cuidado. Es urgente la ley de techo y trabajo, y esto refiere a un pliego de reivindicaciones legislativas que usted presentó, enmarcado en este título, Ley de Tierra, Techo y Trabajo. En realidad son muchas leyes que atienden a diferentes necesidades del sector. Esto es una novedad, no porque antes en el movimiento no hayan pedido leyes, digamos, pero sostengo que esta idea de Estado centrada, del reclamo, se ve cada vez más. ¿Por qué ocurre? Bueno, podemos pensarlo. Yo creo que en parte tiene que ver también esta idea del péndulo, de que en los últimos años ganan las oposiciones y Argentina va cambiando de gobierno. Tal vez también reforzó en los actores esta necesidad de cristalizar algunas conquistas en leyes, ¿no? Tal vez está la idea de que una ley es un poco más estable que un programa, ¿no? O un poco esta idea, bueno, los programas, las políticas públicas pueden cambiar mucho si cambia el gobierno, la ley queda. Esto no es del todo así, porque sabemos que una ley, si no está financiada, si no está reglamentada, también tampoco se garantiza que eso se va a aplicar, pero yo creo que hay algo de eso que explica esta centralidad en la cuestión legislativa en el reclamo de este sector. Y lo que quisiera señalar son las que para mí son las 3 estrategias centrales en este sector y los 3 pilares sobre los cuales se para esa estrategia, y luego hablar de las consecuencias políticas de los movimientos sociales. Y con eso concluir. En la próxima placa. Ahí están descritas y planteadas las que, a mi juicio, son las 3 estrategias centrales que este espacio movimentista está desplegando. La estrategia territorial, que es una estrategia histórica, digamos, de construcción de poder barrial, de iniciativas laborales en, sobre todo, barrios populares, ¿no? Ahí está la descripción, el ámbito en el cual se despliega y algunos ejemplos. Que se despliega en barrios populares, villas, comunidades rurales, campo de estudio específicamente el conurbano bonaerense, pero también los barrios populares y las villas de la ciudad de Buenos Aires y de la mayoría de las metrópolis del país. Y de ejemplo me parece eso lo más conocido, ¿no? Los comedores, los merenderos, las cooperativas de trabajo, etcétera, etcétera. La estrategia sindical sí es bastante más novedosa, digamos, ¿no? Yo le decía, en 2011, algunas organizaciones de este sector fundan la CETER. Eso luego se amplía e incorpora a la mayoría de las organizaciones de peso nacional. Digo la mayoría porque quedan excluidas las que hoy son opositoras, digamos, por Obrero, Frente a Organizaciones de Lucha, etc. Y la CETEP se transforma en un TEP, y el proceso de sindicalización cobra bastante más envergadura. Se hace un proceso de afiliaciones, hoy ya hay casi 500.000 de personas afiliadas a la UTEP, en paralelo que se va desarrollando, lo voy a mencionar en unos minutos, el registro nacional de la economía popular, en el cual ya hay registradas casi 2 millones de personas, ¿no? Entonces estamos hablando de un volumen muy importante de la población. Y por último, la estrategia política e institucional, que tiene que ver con la participación en la gestión estatal, incorporando militantes en cargos de gestión en el Ejecutivo, pero también en el ámbito legislativo en todas las escalas, nacional, subnacionales, provinciales y municipales. Hay muchos ejemplos de esta ocupación. Yo les hablaba hace un rato de que hoy hay 7 diputados y diputadas en el Congreso Nacional, y también hay en el organigrama, sobre todo a partir de la asunción del Frente de Todos en 2019, hoy, y esto lo decíamos en otro trabajo hace unos años con Melina Vázquez, que la incorporación de movimientos al actual gobierno es diferente de la anterior que ocurrió durante el kirchnerismo, al menos en 2 sentidos.
En el primer sentido, porque el arco ideológico de las organizaciones incorporadas es más amplio. Con algunas excepciones, la mayoría de las organizaciones que se incorporaron al gobierno kirchnerista provenían de la corriente ideológica nacional popular, ¿no? Hubo algunas excepciones, pero en general eran los peronistas, ¿no? Ahora, en el gobierno, apoyando a este gobierno, hay organizaciones que provienen del maoísmo, del autonomismo, ¿no? La corriente clasista y combativa, que tiene, digamos, una formación maoísta, el Frente de Darío Santillán, que viene de una tradición autonomista, un poco libertaria, ¿no? Anárquica. Hay organizaciones que provienen del guevarismo, ¿sí? Como es el caso del Movimiento Popular La Dignidad en Centroamérica. Entonces, hay movimientos de mucha más amplitud ideológica incorporados y han penetrado en el organigrama estatal de una manera mucho más amplia. Hoy tenemos militantes que vienen de los movimientos en la jefatura de gabinete de ministros de la presidencia, en el mercado central de alimentos, en la Cancillería y por supuesto el lugar donde siempre han recalado, históricamente han recalado, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Obviamente que sigue siendo ese el lugar donde más ingresan los y las movimentistas. Pero por eso esta estrategia político-institucional se ha diversificado y ha sido incluso más exitosa de lo que venía siendo. Y esto, desde mi punto de vista, se asienta, sí, hacemos así, en tres pilares, digamos, que serían, desde mi punto de vista, las fortalezas que tienen los movimientos. Sus recursos organizativos, sus recursos simbólicos y una agenda propia. Esto sí lo tomo del trabajo de Jennifer Sir, que es una colega politóloga que analiza esto para partidos políticos, pero acá es esta hibridación de la que yo le venía hablando, que me parece como muy útil. Por supuesto que la cuestión de los recursos en los movimientos es tan vieja como el estudio de los movimientos, ¿no? La escuela estadounidense puso mucha centralidad en la cuestión de la movilización de recursos, etc. Pero me parece que es importante volver a poner de relieve que hoy los movimientos sociales tienen una enorme y una muy desarrollada estructura de recursos, ¿no? De recursos organizativos, espacios físicos, fuentes de financiamiento, herramientas, galpones, maquinarias, unidades productivas, vehículos para desarrollar sus actividades. Eso por un lado. Y también, y fundamentalmente, militancia. ¿Sí? Tanto militancia de base que realizan las tareas cotidianas, cuadros medios, dirigentes y masas movilizadas, ¿no? Hoy UTEP es uno de los actores que más capacidad de movilización tiene. Este sector de las organizaciones de la economía popular, cada vez que se hace un acto masivo de la UTEP, moviliza cerca de 300.000 personas, 250.000, lo cual no es poco para nada para los números que manejamos en nuestro país. Entonces, este es un recurso simbólico. También podríamos pensarlo en el concepto de capital político, ¿no? John Young en Chile viene trabajando esto, un perfil más burdesiano. Pero bueno, yo creo que ese concepto sirve y es analíticamente muy operativo. Y recursos simbólicos, y ahí aparece para mí la centralidad de la cuestión de la identidad. De la identidad que viene asociada a una idea de una historicidad en la militancia. Haber forjado una capa militante que se siente parte de un proyecto que está apropiada a una idea. Algunos autores lo asocian a una identidad de la economía popular, podemos pensarlo como una identidad plebeya, a mí me gusta pensarlo como una identidad plebeya, digamos, ligada a esta idea de representar los intereses de los últimos de la fila. Eso a nivel de identidad interna, y a nivel externo, me parece que estos movimientos hoy tienen un espacio simbólico en el debate público que tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? Se han ganado un lugar en las mesas de discusiones, se han ganado un lugar en los titulares de los diarios, en los programas periodísticos, ¿no? Se les llama el triunvirato de San Cayetano, el triunvirato pipetero, son mencionados por los grandes actores de la política para defenestrarlos o para darles su acompañamiento, pero son un actor, y eso puede ser pensado como una especie de marca, ¿no? De marca movimentista, si tomamos el concepto de marca en el salud para el partido, de que hay ideas que la sociedad asocia cuando se habla de los movimientos sociales. Hay un conjunto de nociones simbólicas que asociamos automáticamente cuando nos mencionan a ese sector de la sociedad organizada. Y por último, esta idea de la agenda, que en realidad es como una forma de operacionalizar de alguna manera
la vieja cuestión de la autonomía, ¿no? Es decir, una agenda estructura una idea, un programa, ¿no? Estos movimientos tienen un programa que se plasma en una agenda propia, que es propia y que se mantiene inalterada, a pesar de que cambie el signo político del gobierno de turno, ¿no? Por eso me parece relevante. Es decir, la movilización del 1 de mayo, la movilización del 7 de agosto de San Cayetano, se han mantenido más allá de los gobiernos porque forman parte de las reivindicaciones que los movimientos aún no han podido conseguir, ¿sí? Más amigos o menos amigos. Pensemos, la movilización del 1 de mayo se realiza en 2011, la de San Cayetano de 2016, y nunca han dejado de realizarse, excepto en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia, ¿sí? Y, por supuesto, la agenda está marcada por reivindicaciones. Por ejemplo, el otorgamiento de la personería gremial para la UTEP. Por ejemplo, el ingreso a la CGT para la UTEP, etcétera, etcétera. Y, por último, y este es lo que ahora más me está llamando a mí la atención, y por eso digo que es como un cambio de foco. Si en la literatura habíamos estado tanto ocupándonos de los procesos internos de los movimientos y viendo cuánto estaban más cooptados o menos cooptados, o más autónomos o más independientes, hoy es evidente que empiezan a proliferar más estudios sobre lo que se llama las consecuencias políticas de los movimientos. Es decir, el impacto que tienen en el plano político institucional. Impacto en términos de que instalan leyes, generan programas, generan políticas públicas, intervienen en los gabinetes, intervienen en los poderes legislativos. ¿Cuál es ese impacto político? ¿Cuáles son las consecuencias políticas leídas de esa manera, ¿no? Porque uno también puede, después de una perspectiva amplia, pensar que la construcción diaria de un movimiento en el barrio es un acto político. Pero tomando la idea de las consecuencias políticas como el impacto de los movimientos en el plano político institucional, yo reconozco por lo menos 3 tipos de consecuencias políticas: la conquista de espacios legislativos y ejecutivos a nivel nacional y subnacional, la implementación de políticas públicas generadas y demandadas por los movimientos, y la implementación de políticas públicas elaboradas y ejecutadas por los propios movimientos, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, ejemplo de conquista de espacios legislativos y ejecutivos ya lo he mencionado. De la segunda, por ejemplo, la ley Micaela para mí es uno de los ejemplos más contundentes de consecuencia política de los movimientos sociales actuales, ¿no? Es una ley que se hace luego del asesinato de Micaela García, una militante del movimiento Evita, y que dicta la formación en perspectiva de género para todos los funcionarios del Estado Nacional y Estados Nacionales. Fue aprobada en 2018, ¿sí? Todavía era el gobierno de Macri. Fue instrumentada en el actual gobierno y actualmente ha permeado la estructura estatal de una manera muy relevante. Digamos, cada ministerio ha elaborado contenidos para formar a sus trabajadores y trabajadoras en Ley Micaela, se han hecho cursos, formaciones en universidades, en municipios, en ministerios. Es una política pública muy relevante que provino de los movimientos. En muchos casos está aplicada por gente de muchos, en otros casos no. Tanto es así que, por ejemplo, permea en el ámbito privado. En AISA, por ejemplo, la que controla el servicio de aguas, priorizan para brindar contratos a empresas privadas que las empresas tengan certificación en Ley Micaela. Una ley creada por los movimientos. Las empresas privadas tienen que formarse en Ley Micaela para poder, tienen prioridad a la hora de hacer una licitación con AISA, ¿no? Para que veamos como la importancia de este impacto que llega a lugares insospechados. Y bueno, y después hay programas que son creados por los movimientos que están siendo ejecutados por los movimientos. Uno de los cuales es el programa Mi Pieza, ¿sí? Que lleva adelante la Secretaría de Integración Sociourbana, la CIFRU, que está a cargo, ¿sí? De Fernanda Miño, que es una militante de los movimientos, que viene de un barrio popular de San Isidro, del Sonor. El programa Potenciar Trabajo, que es el programa que hoy tiene a cargo, digamos, Emilio Pérsico del Movimiento Evita, pero que es el viejo programa de clanes sociales que fue cambiando su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la idea es siguiente. Y para cerrar, estas consecuencias políticas se han logrado
a partir de 3 tipos de estrategias o en combinaciones de estos 3 tipos de estrategias, ocupando puestos clave en el Estado, negociando, cabildeando o rosqueando desde la jerga nativa, y a través de la movilización y de la presión, ¿sí? Pero ojo con esto, no hay que hacer relaciones lineales, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuando el gobierno nacional no es amigo, las consecuencias se logran principalmente desde la movilización, y cuando es amigo desde la negociación, pero hay casos contraintuitivos. Por ejemplo, el bono de emergencia que el gobierno está implementando ahora, estos últimos 2 meses, que fue solicitado por amplios sectores, pero principalmente por un sector de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, los que orbitan alrededor de Juan Grabois, el Frente Patria Grande, vienen exigiendo este bono de emergencia, son parte del gobierno. Son parte del gobierno y tienen diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Y amenazaron con romper el bloque del Frente de Todos si este bono no se implementa. En realidad, la primera demanda era un salario básico universal, pero entendieron que esta era como una fórmula de consenso, pero es decir, hay negociación, cabildeo, movilización y presión también por sectores del propio gobierno, ¿no? Porque obviamente los movimientos hoy combinan estrategias de presión, de movilización y de ocupación en el Estado, tanto con gobiernos amigos como con gobiernos adversarios. Básicamente eso es lo que quería comentar, y me parece, hay una placa más, pero no quiero ser muy largo, que tiene que ver con los desafíos que genera toda esta triple estrategia, ¿no? Porque hoy estos movimientos, digamos, no todo es color de rosas, y este crecimiento en diferentes espacios genera nuevos desafíos, genera nuevos adversarios y genera nuevas disputas. En muy pocas palabras, a nivel territorial, la disputa para los intendentes es bastante aguda. ¿Sí? A inicio de 2021 tuvimos en San Vicente una represión a cartoneros del MTE, y luego hubo cruces entre el intendente, Insaurralde, ¿sí? Un grupo de intendentes oficialistas, pero que se pelean con los movimientos por el control territorial. A nivel sindical, el ingreso a la CGT no está para nada garantizado para la UTEP, y hay sectores de la CGT, sobre todo Héctor Daer, que mira con recelo ese ingreso porque dicen que eso no es tan trabajo como debería ser. Ni a nivel político institucional, bueno, venimos de semanas de ebullición de este tema, ¿no? Luego del acto del 17, el movimiento Evita parece querer ir a una disputa de candidaturas con la CGT, y en algunos sectores del gobierno, o de los políticos profesionales, se auguran nuevos tiempos de conflictos y de disputas por querer ocupar listas y por querer ocupar cargos públicos. Así que eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por compartirnos tu exposición. Ha sido un gusto escucharte, sumamente clarificador, cómo nos has explicado el crecimiento de los espacios de los movimientos sociales, dando cuenta de diferentes estrategias centrales, territorial, sindical, político, institucional, que también deviene en estos nuevos desafíos, ¿verdad? Así como también nos clasificaste los recursos con los que cuentan estas organizaciones, organizativos, simbólicos, la agenda propia, y sin más las consecuencias políticas, la incidencia que tienen estas organizaciones en lo que vendría a ser la agenda política, y los ejemplos también que nos has traído, el programa Mi Pieza, Potencial Trabajo, así que te agradecemos mucho por la exposición. Aprovecho a darle la bienvenida a quienes se han incorporado a este panel, que han estado ingresando. Muchísimas gracias por hacer los pasillos de la Flaxo, así como también a quienes se sumaron hace un ratito por el Zoom. Quisiera dejar de compartir pantalla para poder pasarle la palabra a... Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Bueno, quisiera ahora pasarle la palabra a Joana Maldován Bonelli, es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y coordinadora académica del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz. Es profesora adjunta a cargo de la materia Cultura y Sociología del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y docente de la UBA en grado y posgrado. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libro.
se especializa en sociología del trabajo y sus temas de investigación se centran en los procesos de organización asociativa y sindical de la economía popular en Argentina. En este caso, Joana nos va a compartir una exposición titulada Trabajo, Organización y Construcción de Derechos ante un contexto de desigualdades, experiencias y desafíos en la provincia de Buenos Aires. Joana, muchísimas gracias por estar aquí, te paso la palabra. Voy a poner el cronómetro para no asustarme mucho. Bueno, gracias Cintia, primero que nada por la invitación, gracias a Plazo, por estar allí en este espacio con él y la colega. Bueno, en el caso de mi intervención me interesa plantear algunos puntos de discusión para poder reflexionar las que considero son algunas de las principales tensiones que atraviesan al trabajo en la economía popular, teniendo en cuenta centralmente lo que podemos delimitar como sus fronteras de definición, sus condiciones de ejercicio, las lógicas de organización que los signan, y en este marco también pensar algunas posibles formas de construcción de políticas que apunten a una distribución más igualitaria en términos de reconocimiento y redistribución, ¿no? Centrándome quizás un poco en el debate o el dilema reconocimiento y redistribución que es planteado centralmente por Nancy Pérez. Para ello voy a comenzar por referirme a algunos datos sobre la provincia de Buenos Aires, vinculados específicamente a cómo se compone el mercado de trabajo, que corresponden a una situación estructural sobre la que se asientan gran parte de las discusiones actuales, específicamente vinculados a cómo revertir la desigualdad ante un mundo de trabajo cada vez más heterogéneo. Y creo que estos debates atraviesan, entre otras cuestiones, por ejemplo, las recientes políticas tomadas en torno al cierre de las inscripciones al potenciar trabajo, a las auditorías para corroborar quién específicamente trabaja, lo voy a poner entre comillas o no, pero que también han sido como parte sustantiva y se han visibilizado a través de la pandemia con la delimitación de quiénes eran trabajadores esenciales y en las propias políticas de asistencia entabladas centralmente a través del ATP para un sector de trabajo asalariado formal y el IPE, digamos, englobando más al conjunto de la clase trabajadora o por fuera de una situación de trabajo bueno, que no cuenta con estas protecciones más clásicas. Entonces, me parece que atrás, digamos, de estos debates hay una discusión en torno efectivamente a qué consideramos el trabajo con mayúsculas y otros formatos laborales que desde algunas miradas son entendidos como devaluados o bien transitorios, centralmente porque se alejarían de este tipo ideal, ¿no? Que se asienta en lo que llamamos el empleo formal, ¿no? El trabajo clásico, diría Enrique de la Garza Toledo. Y que estos debates atraviesan también, digamos, la construcción de dispositivos, o de los principales dispositivos que existen hoy en día, al menos en torno a las regulaciones vinculadas a la negociación colectiva, por ejemplo, o a la seguridad social en nuestro país, ¿no? De ahí que a partir de aquí lo que me interesa por ahí plantear son algunos interrogantes que refieren a las características del mercado de trabajo provincial, el lugar que tiene la economía popular en la provincia de Buenos Aires, y cómo esto conlleva entonces desafíos de reconocimiento y redistribución para el sector. Y para esto voy a recobrar también un ejemplo de una política municipal que se dio en el municipio de José Cepaz, que todavía está vigente, que es la construcción de un polo productivo municipal, ¿no? Teniendo en cuenta algunas de las posibilidades que ha abierto y algunos de sus desafíos o limitaciones. Bueno, la provincia de Buenos Aires sabemos que en términos de concentración poblacional es la más importante del país, y a la par de ello, dentro de los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires, se concentra un 30% de la población nacional. A su vez, la concentración en términos del volumen de ocupados es aún mayor. Cerca de 4 de 10 ocupados a nivel nacional residen en el Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo, la composición del mercado de trabajo provincial expresa las heterogeneidades que atraviesan el conjunto del mercado de trabajo nacional y están signados también por distintas brechas en términos de, por ejemplo, las tasas de participación de varones y mujeres, los niveles de formalidad presentes en los distintos sectores de actividad, la mayor vulnerabilidad que tienen ciertos segmentos de trabajadores, realmente los jóvenes, además de las mujeres, también los jóvenes, aquellos y aquellas que tienen menores niveles educativos. Y en este marco también un dato que aparece como representativo para pensar estos fenómenos es el
progresivo incremento que se viene dando de manera paulatina de trabajo por cuenta propia, ¿no? Que es la manera que tiene el INDEC de delimitar a quienes no trabajan de manera salarial. Que hoy alcanza en la provincia de Buenos Aires entre el 22 y el 23% de la fuerza de trabajo ocupada. Otro dato que nos puede servir por ahí para pensar esta caracterización es el que mencionaba Francisco del RENATER, del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, donde hasta febrero del 2022 había cerca de 2.300.000 inscritos, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que estos sectores más afectados y observados por las estadísticas nacionales empiezan a aparecer con mayor frecuencia dentro de quienes conforman la economía popular, porque aquí la mayoría son mujeres, la amplia mayoría apenas terminó el nivel primario de educación o cursó sus estudios secundarios, son en su mayoría también trabajadores y trabajadoras jóvenes, y se insertan, digamos, en ramas de actividad denominadas así por el RENATER, como los servicios personales de otros oficios, los servicios sociocomunitarios o el trabajo en comercio y demás públicos. También estas ramas, como sucede en el mercado de trabajo provincial, están fuertemente atravesadas por los estereotipos de género y podemos ver en todas ellas la presencia de una fuerte segmentación horizontal en términos de división sexual del trabajo. A la par de esto, también gran parte de estos trabajadores trabajan en lo que podríamos decir espacios no clásicos, 7 de cada 10 lo hacen en sus domicilios o en la vía pública, apenas un 14% está registrado en alguna de las formas de monotributo, solo 2 de cada 10 perciben la UH y una proporción similar al potencial trabajo. Y otro dato que llama la atención de RENATER, también para pensar estas problemáticas, es que 6 de cada 10 de estos trabajadores trabajan de manera individual. Es decir, también hay una baja proporción de prácticas asociativas o cooperativas que se da centralmente en aquellos trabajos que se vinculan por ahí al trabajo sociocomunitario, o bien de experiencias que han pasado por luchas populares, utilizando también el cooperativismo como una forma de articulación con la política pública, como puede ser el caso de la rama cartonera, ¿no? O bien de las cooperativas de infraestructura que han surgido de políticas sociales. Bien, entonces, digamos, este panorama, bueno, da un poco cuenta de las precariedades y las vulnerabilidades por las que está atravesada gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires, pero ¿significa esto que estos sectores no trabajan? Bueno, ahí yo creo que la respuesta es contundente y claramente que no. Digo, me parece que a la par de los datos estadísticos hay un caudal enorme de investigaciones cualitativas, que pueden incluir las propias, pero hay cientos, no sé qué podría referenciar, donde, bueno, se ha señalado claramente la duración de las jornadas, digo, lo largo y lo penoso de las condiciones laborales, digamos, las desprotecciones a las que están sometidos, entre otras cuestiones. Y al mismo tiempo que han señalado como gran parte de estos trabajadores también han tenido experiencias de trabajo en el mercado de trabajo formal, digamos, más clásico, pero que estas han estado asignadas por lógicas de suma explotación, ¿no? Entonces, ahí aparece también claramente la opción, podríamos decir, entre comillas, ¿no? La elección de abocarse a trabajos bajo lógicas cuentapropistas, ante, bueno, un mercado de trabajo que quizás en términos de ingresos te ofrece peores condiciones y te implica jornadas laborales más extensas y bajo situaciones de fuerte maltrato y violencia laboral, ¿no? Y esto me parece también crucial, para poner en el debate la cuestión del reconocimiento del trabajo, y sobre todo pensando en que muchas de las políticas implementadas en los últimos años ponen centralmente el foco en la lógica de la empleabilidad de estos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Lo cual no necesariamente está mal, no considero necesariamente negativo el hecho de propiciar instancias estoy un poco avanzada en el tiempo, con lo cual, ante este panorama, desde la provincia de Buenos Aires y desde los distintos municipios
que son parte de la provincia, se han venido desarrollando algunas experiencias relativamente novedosas de incorporación o de búsqueda de articulación de estos trabajadores con el desarrollo local. Una cosa que me parece importante señalar es que también muchas de estas políticas municipales están casi que en una relación de dependencia con programas de carácter nacional o provincial, ¿no? Entonces, en este marco han buscado, por ejemplo, incorporar a las cooperativas de trabajo, a distintos grupos asociativos o los beneficiarios de políticas para proveer ciertas necesidades de los municipios. O para responder, digamos, a esas necesidades. Una de ellas es la llevada a cabo, como les decía, en el municipio de José Cepaz, que es un polo productivo. Para que más o menos quienes no conocen el municipio, José Cepaz se encuentra en el noroeste del conurbano bonaerense, cuenta con cerca de 300.000 habitantes y es uno de los partidos menos industrializados del conurbano. La actividad económica central son los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler. Y en lo que respecta a la producción de bienes, acá tenemos una carencia importante de datos, eso también quiero aclarar al menos. Bueno, Adriana, que viene trabajando estos temas hace muchísimos años, lo conoce mucho mejor que yo, digamos, pero bueno, de distintas reconstrucciones de fuentes estadísticas, sabemos también que el panorama de las empresas nos muestra que generalmente son empresas de baja productividad, dedicadas al sector servicio, o bien cuando tienen algún tipo de producción más de carácter manufacturero, lo hacen de manera cuasi artesanal, ¿no? También el municipio se caracteriza por un importante déficit en términos de infraestructura, de viviendas, digamos, es uno de los municipios que en algún momento se los llamaba la ciudad del dormitorio, digamos, ¿no? Donde bueno, aparecen los mayores, o uno de los que presenta mayores niveles de precariedad y vulnerabilidad dentro del conurbano. Ahora, ¿qué viene haciendo el municipio, particularmente con la política del polo productivo de José Cepaz? Bueno, hay una cuestión central que me parece destacar, es que durante la gestión de Mario Ischí, desde la asunción de Néstor Kirchner, el municipio entabló, digamos, un fuerte alineamiento con el gobierno nacional, y en el marco de este alineamiento también fue posible acceder a distintos tipos de recursos, entre ellos económicos, como un préstamo del BID para desarrollar obras públicas, a una particular, digamos, lógica de articulación con una de las políticas, que era la que se llamaba Francisco como antecedente del potencial, que fue el Argentina Trabajo, programa de ingreso social con trabajo, y el ellas hacen, ¿no? Entonces, en el marco de desarrollo de esta política, que como saben buscaba la constitución de cooperativas de trabajo, y a partir de eso también el Estado Nacional brindaba recursos a las unidades de gestión para que se desarrollen emprendimientos productivos, en el 2014 en José Cepaz se comenzó a construir un polo en unas tierras que fueron brindadas por una empresa recuperada, la cooperativa Argipaz, a cambio de maquinaria. Entonces se brindó este predio, se puso a punto del espacio, y se empezó con la construcción de 7 naves, que luego terminaron siendo 13, en un terreno de cerca de 4 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer en estas naves? Bueno, a desarrollar distintas actividades productivas que incluían por aquellos años la producción de macetas, de caños, un vivero, una carpintería de madera, una carpintería de aluminio, una pesquera, una huerta, un espacio de jardinería, la producción de adoquines, y al mismo tiempo también en estas naves se construyeron aulas para el dictado de finalización de estudios primarios o secundarios, y también para el desarrollo de talleres y capacitaciones en oficio, ¿no? Entonces, a ver, el objetivo, digamos, de la producción que se hacía en estos espacios era proveer al municipio de las necesidades, digamos, para promover justamente el desarrollo PASEC, de la comunidad PASEC, ¿no? La contraparte, digamos, que debían ganar estos trabajadores era, bueno, asistir 4 horas semanales que los podían articular entre realizar actividades de formación o bien actividades productivas. Y ahí nosotros hicimos un relevamiento que ya tiene algunos años, esto fue en el 2017, en donde, bueno, además de mapear las distintas actividades, evaluar los procesos de trabajo, también realizamos entrevistas y algunos grupos focales con trabajadores,
en función de ver cómo estaban transitando su experiencia de trabajo en el polo, ¿no? Y en términos de características de la población, bueno, hay casi que una afinidad directa con los datos que presenta el RENATEP, digo, 60% de mujeres, la mayor parte con bajas credenciales, escasas credenciales educativas. Y un dato que resultaba también significativo es que casi la mitad de las mujeres que estaban trabajando en estas actividades en el polo tenían por esta actividad su primera experiencia en términos de trabajo remunerado. Cuando para los varones en su totalidad ya habían tenido otras experiencias de paso por el mercado laboral. Y destacamos ahí del relevamiento más cualitativo cómo la amplia mayoría tenía un alto grado de satisfacción por participar en estas actividades. Veía como sumamente positivo el paso por las capacitaciones, pero no solo eso, sino que se reconocía a sí mismo como trabajadores, hasta era interesante, ¿no? En estas lógicas de diferenciación propia de esta construcción de subjetividad vinculadas al trabajo, cómo buscaban o cómo se posicionaban de manera diferencial a quienes también eran beneficiarios del programa, pero realizaban otras actividades como la limpieza de calles, ¿no? Y colocando como quienes estaban en las calles no trabajaban, sino que estaban todo el día tomando mate, y que ahí en el polo sí se trabajaba, ¿no? Entonces, también, digamos, observamos, a través de los relatos que nos fueron comentando, cómo se habían ido constituyendo distintos colectivos, digamos, al interior del polo, donde sus espacios de encuentro no solo eran allí, sino también que realizaban festejos, salidas, digamos, partidos de fútbol, entre otras actividades. Ahora bien, uno de los puntos más criticados, casi que por el total de quienes trabajaban en el polo, y en su gran mayoría por los varones, acá aparece otro dato también interesante para pensar, era la cuestión de las remuneraciones. Porque la amplia mayoría las consideraba insuficientes. Bien, ¿qué fue pasando en el polo? Bueno, yo les decía, nosotros terminamos el trabajo en el 2017, en el 2018 se dio la reconversión de la Argentina Trabaja hacia el Hacemos Futuro, y esto fue un golpe bastante fuerte para este espacio, porque ante la nueva condicionalidad del programa, de tener que realizar alguna instancia de capacitación o formación, sobre todo los más jóvenes, pero gran parte de quienes trabajaban en el polo, se fueron, digamos, a otros espacios formativos, ¿no? Entonces, quienes quedaron en el polo eran generalmente mujeres mayores de 55 o 70 años, y al mismo tiempo, digamos, el cambio de la orientación de la política, digamos, y la clara oposición con el gobierno nacional macrista, llevó a que el polo empiece a ser desfinanciado, por ejemplo, en el acceso a insumos o a maquinarias de las que se basaban, digamos, las distintas actividades productivas para ser llevadas a cabo. Entonces esto llevó a una baja en la cantidad de trabajadores de este espacio, pero también a una fuerte merma en la escala de producción. Iniciado el último gobierno, digamos, de Alberto Fernández, bueno, claramente en las conversaciones que fuimos teniendo a principios de año las expectativas eran altas. Bueno, sabemos que a pocos meses se inició la pandemia, esto limitó las posibilidades de trabajo en el polo, que si bien no estuvo cerrado, prácticamente nadie iba a trabajar, hacían guardias algunos trabajadores municipales, y algunos de los que trabajaban en el vivero iban de vez en cuando, pero la actividad quedó prácticamente paralizada. Ahora bien, de a un año a esta parte, y ya bajo la reconversión del programa Hacemos Futuro, ahora el potenciar trabajo, el espacio volvió a revitalizarse, ¿no? Se retomaron varias de las actividades productivas, hoy en su mayoría, se está llevando a cabo o retomando también un proyecto de construcción de una biofábrica para la producción a gran escala de plantines, entre otras cuestiones. Se está trabajando, por ejemplo, en la producción de mobiliario, de sillas, mesas, bancos. La UNPAS, para que se den una idea, está equipada gracias al trabajo del polo, así como también gran parte de las escuelas y jardines del municipio. Se producen camas ortopédicas destinadas a los hospitales también municipales, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, hoy
hay cerca de 5.000 beneficiarios del potenciar trabajo, hay 10.000 en José Cepaz, 5.000 que dependen de la unidad de gestión municipal, y dentro de ellas aproximadamente 1.200 que llevan sus actividades dentro del polo productivo. Muy sucintamente, digamos, para no extenderme más en la descripción del caso, me interesaba plantear por ahí como algunos clivajes de la enseñanza que nos puede dejar esta experiencia en términos de cuestiones más positivas o desafíos también por ahí a mejorar, ¿no? Y ahí creo que una de las cuestiones más relevantes que aparece en este tipo de experiencia de cogestión municipal de las políticas sociales tiene que ver en la posibilidad de propiciar otras formas de reconocimiento de quienes son sujetos beneficiarios de estas políticas en torno al trabajo, digamos. Eso era uno de los aspectos más relevantes que aparecía en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que entrevistamos, y fundamentalmente en el caso de las mujeres, los jóvenes, digamos, que sabemos que son, como decía, los sectores más vulnerados en el mercado de trabajo. También la posibilidad de brindar formación en oficio, que luego se aprende, digamos, durante el trabajo en el polo, aparecía destacado por ellos como una experiencia relevante. Luego, por otra parte, la búsqueda de articulación de la producción local con las necesidades municipales emerge, me parece también, como una forma de otro tipo de reconocimiento en términos de otorgar un valor a la producción de estos trabajos, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay un corrimiento, quizás, que se enmarca en esta disputa, no solo del reconocimiento del trabajo, sino de otras categorías que tienen que ver con qué consideramos valuable, o cómo consideramos la eficiencia en términos de una determinada actividad productiva. Entonces, por un lado, estos podríamos señalar como aspectos positivos, ¿no? Ahora bien, también en el breve raconto que les presenté, una cosa que observamos es que la fuerte dependencia que existe para el desarrollo de una política como esta, de las áreas de gobierno, sean provinciales o en este caso nacionales, tanto para la orientación de la política en términos de los objetivos que se buscan para sus beneficiarios, los trabajadores, ¿no? Como la obtención de insumos, herramientas, etcétera, lleva a que sea dificultoso realizar una planificación estratégica a largo plazo, lo cual coloca en última instancia un alto grado de incertidumbre en la perdurabilidad de estas propuestas, ¿no? Y que terminan dependiendo generalmente de los alineamientos que se tengan de la política local con la política de mayor alcance. Por otra parte, la limitación también establecida por el programa previamente de comercializar la producción impone también límites a la ampliación de estas experiencias. Porque, por ejemplo, una de las cosas que había bastante consenso también entre los trabajadores es que si ellos pudieran vender aquello que producen, podrían también trabajar más horas y de esta manera mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Porque lo que suele pasar, sobre todo en el caso de los varones, es que como forma de complementar ingresos, trabajan 4 horas en el polo y luego buscan realizar otras actividades para generar mayores ingresos, cosa que las mujeres, digamos, están un poco más limitadas, porque como sabemos, están abocadas en su mayoría a las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Entonces, en este marco, digamos, me parece que ahí empieza a aparecer un poco este debate en torno a la disputa por el reconocimiento, pero cómo esta disputa por el reconocimiento se puede anclar con políticas de redistribución que efectivamente tiendan hacia una mayor igualdad, y que no suceda, digamos, que ese reconocimiento quede meramente en un plano simbólico, o bien que el reconocimiento implique una cierta cristalización de la precariedad y de la desigualdad, ¿no? Y me parece que es sumamente importante, ya para cerrar, para avanzar en una línea que corresponda a lógicas de redistribución que tiendan hacia la igualdad con estas lógicas de reconocimiento, no solo pensar en políticas específicas para estos sectores, sino contemplar el conjunto de las relaciones asimétricas que signan, digamos, la desigualdad en la que gran parte de la clase trabajadora se encuentra hoy en la Argentina. Y con eso me refiero, por ejemplo, a discutir, digamos, no solo políticas específicas, que bienvenidas sean, como las que mencionaba, del salario universal, sino también, a la par de ello, poder discutir los niveles de concentración del capital que existen en la Argentina, cuáles son las condiciones laborales y cuáles son las condiciones laborales que asignan a la mayor parte de nuestra clase trabajadora, hoy más asignada por condiciones de pobreza. Así que aquí me quedo y me pasé unos minutos.
Muchísimas gracias, Joana. También ha sido un gusto escucharte, el recorrido que nos has brindado en torno al mercado de trabajo, brindando caracterización y problematización del mismo y dando cuenta de la necesidad del reconocimiento de la diversidad, de las diversas formas del trabajar, ¿verdad? Y también destacar esta mirada relacional que das cuenta del trabajo, así como también la interrelación entre la política municipal y nacional, y más que agradecidas y agradecidos de que nos hayas traído un caso concreto como es el polo productivo de José C. Paz, y una alegría escuchar que sigue funcionando y que logró reconvertirse a pesar del Hacemos Futuro, de la pandemia y demás, así que muchísimas gracias por la exposición. Y hablando de los clivajes y las experiencias y de la política local, vamos a pasar a la última exposición, quien va a estar a cargo del cierre de este panel, que nuestra querida compañera Adriana Rothman, con quien compartimos varios proyectos, y es un gusto porque siempre aprendemos cosas nuevas, impulsadora de proyectos, así que muchísimas gracias, Adri, por estar acá. Adriana Rothman es socióloga, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora docente asociada al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, coordinadora del programa Observatorio del Conurbano, una plataforma de difusión de información sobre el conurbano bonaerense, coordinadora de la iniciativa Territorios en Acción, plataforma de mapeo colaborativo sobre sociedad civil, directora de grupos de investigación interuniversitarios sobre políticas públicas municipales en el Gran Buenos Aires. La exposición de Adriana se titula Las múltiples formas de participación local en el conurbano bonaerense. Bueno, está el PowerPoint. Es una teoría. Esa está. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias, Maxor, todos quienes están acá participando, y por supuesto también a Joana y a Francisco. Mi idea es poner el foco en la idea de participación local, entendiendo participación local como ese espacio como escenario de participación, como ese espacio de encuentro entre la participación de los actores sociales, de los actores populares, de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Hay todo un tema, y si después no tenemos tiempo, me gustaría conversarlo para saber cómo lo llamamos y por qué, porque tampoco. Y lo que hace la política pública, fundamentalmente el municipio, pero también los otros niveles de gobierno, en el conurbano bonaerense, que es de lo que estamos hablando. Bueno, lo de las múltiples ya lo van a ver a medida que avancemos, así que si empezás a la primera. Después yo quería hacer una perspectiva histórica, no digo muy histórica, así de historia de la data, pero sí me parece que un punto de partida para entender cómo se configura este escenario hoy es la crisis. Para mí viene de antes, para mí habría que hacer más historia, pero bueno, puedo hablar de todo en 15 minutos, pero sin duda me parece que el escenario que encontramos hoy se empezó a armar en ese momento y todavía sigue vigente eso que se armó ahí, ¿no? Y ahí, muy sintéticamente, yo creo que lo que uno puede encontrar es que hay, digamos, obviamente, la crisis del 2001 significó la emergencia en el territorio, en las calles, digamos, de los sectores populares de base territorial, ¿no? Nosotros modificando la historia, la larga historia que traíamos, la representación de lo popular, de los sectores populares a través de los sindicatos, pasaron a ser estas organizaciones de base territorial, bueno, que luego se fueron articulando, por supuesto, en todo lo que ya comentó Francisco, en los movimientos sociales, que de alguna manera, desde el principio, como respuesta inmediata al tremendo de la crisis del 2001, salieron con dos estrategias complementarias, que era, por un lado, la acción reivindicativa, la protesta, la ocupación de las calles, piquetes, en principio por demanda de trabajo, una demanda que bien sabemos está relativamente traducida en términos a veces de ingresos, porque es difícil demandar del trabajo al Estado, bueno, todo lo que acá contra Joana lo explica bien, pero que al poco de andar, esta primera dupla de trabajo barra ingresos, se fue paulatinamente y sigue aún, desde mi punto de vista, ampliándose en un abanico
cada vez más creciente de demandas. Me impactó mucho eso que contó Francisco acerca de esta demanda, de este reclamo de la UTEP, la lista de cuestiones, de leyes, más allá de que era una demanda de leyes que sin duda es interesante, que es una demanda de una intervención institucional, pero también los temas, o sea, que los movimientos sociales piden la ley de envases, es que da cuenta de que es una agenda amplísima, digamos, ¿no? Amplísima. Bueno, entonces había una acción reivindicativa desplegada en términos de acción colectiva, en términos de una movilización política, confrontativa, protesta y todo eso. Y por el otro lado, como obviamente con eso no alcanzaba, digamos, con eso no se podía llenar la olla, una generación de soluciones autogestionadas, ¿no? Todo lo que luego devino en la economía popular, prácticas autogestivas, alternativas, de actividades económicas de la economía popular, social, también como queramos llamarla. Ahora, como a la vez fue evidente que estas prácticas, si bien se proclamaban autogestionadas y la idea era construir, digamos, era generar ingresos en base al trabajo, digamos, no en base al empleo, que efectivamente en ese momento no había, sino en base al trabajo, o sea, lo que sobraba en ese momento. El financiamiento, por supuesto, de ese tipo de acciones provino centralmente del Estado, bueno, porque ellos también Joana acaban de relatar muy bien, y lo que fue todo el despliegue de las políticas socioproductivas que empezaron incluso el trabajar, no sé si trabajar era una política socioproductiva, pero después de plan jefes y jefas de hogar y todo lo que fue siguiendo de manos a la obra, que sigue hasta la actualidad, digamos, lo que entonces, puesto que esas iniciativas de autogestión del trabajo, digamos, de autoproducción del trabajo, se apoyaban en buena medida en financiamiento de políticas públicas, eso devino en formas de colaboración en los procesos de implementación de esas mismas políticas, ¿no? Digo, estoy dando cuenta de algo que todos haciendo, porque todos lo tenemos, entiendo que contra claro, digamos, porque fue... Y entonces eso dio lugar a una práctica de colaboración, cogestión, lo que ellos llaman coproducción, que de alguna manera pega mal, al menos en los modelos teóricos y a veces incluso en los propios discursos de los actores, con esta acción reivindicativa y también con esta acción autogestionada, digamos, ¿no? Pero sin embargo todo eso funciona junto. Quiero decir, si bien en los discursos pega mal, en los hechos, por eso yo hablo de esta dinámica múltiple, en los hechos funciona articuladamente con mayores o menores tensiones. Bueno, quizás otros dos puntos de lo que marcan de lo que uno puede ver en la emergencia de estos nuevos actores y modalidades de acción colectiva, es por un lado que es interesante ver que si bien recuperan, estos actores vuelven a poner o recuperan o sostienen la centralidad de la cuestión del trabajo, propio por supuesto el movimiento sindical, digamos, pero a la vez con una modalidad de acción que recupera lo que se había llamado en los 80-90 los nuevos movimientos sociales. Supongo que es desde ahí es donde pueden autodenominarse, autopercibirse como movimientos sociales. A pesar tal vez, como también decía Francisco, con el tiempo también pretenden ser cada vez más un sindicato. Quieren ser, digamos, me parece que están en el medio entre esos dos formatos, son dos formatos que también eran muy diferentes en la historia de la participación popular argentina. O sea, también es raro combinar esos dos formatos porque eran bien distintos, ¿no? Los movimientos sociales eran movimientos más horizontales, donde la cuestión de la identidad, la subjetividad, el involucramiento personal, el funcionamiento asambleario era importante, mientras que las estructuras sindicales eran, por supuesto, mucho más jerárquicas, entonces más politizadas. Es también un encuentro raro, y todo eso también manteniendo prácticas de colaboración con el Estado, como vuelvo a decir, tampoco venían claramente de ninguna de esas dos tradiciones. Bueno, eso es el panorama que desde mi punto de vista se arma luego de la crisis, que sigue más o menos vigente. Desagregando eso, ¿no? ¿Qué es lo que siguió sucediendo en estos 20 años
estoy resumiendo 20 años en una diapositiva, ¿no? Obviamente es un poquito jugado. Por un lado, la diversificación de la agenda, lo que dije antes, ¿no? Digamos, rápidamente en estos espacios, vuelvo a decir, son los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los actores no sé qué, del mundo popular en el conurbano bonaerense. Imagino que en todas las grandes ciudades de Argentina, entiendo que pasan cosas parecidas. Lo primero fueron este trabajo en el campo de la economía social, de la economía popular, de los emprendimientos productivos. Eso ocupó un lugar importantísimo en la agenda desde el comienzo, y poco a poco se fue sumando cada vez más las acciones de cuidado infantil. O sea, hoy en día, al menos en el Gran Buenos Aires, las redes de cuidado infantil, fundamentalmente para la primera infancia, provienen de este campo, son experiencias originalmente autogestionadas, muchas con mucho apoyo de la Iglesia en un comienzo, pero, digamos, se ha constituido en una tarea fundamentalmente del mundo comunitario, del mundo asociativo, ¿no? Que obviamente el sistema público tiene muchísimos déficits en ese sentido. Todo esto fue llevando a que la cuestión de género, así como atravesó en todos los planos de la vida, atravesó fuertemente, cada vez más, a este mundo, dando lugar a esto que hoy conocemos como feminismo popular, que es interesante porque no pasa en todas partes del mundo, digamos. El feminismo era históricamente un tema de clases medias, sigue siendo en muchas partes, no es tan habitual como sucede en Argentina que sea una perspectiva que atraviese tan fuertemente toda la acción colectiva popular, y a veces es llamativo cuando uno se vincula con estos, por ejemplo, con estos centros de cuidado infantil, que tienen su origen en una parroquia históricamente, hoy son claramente feministas. Entonces, también les reconfiguró la perspectiva, ¿no? Y después hay todo algo que creo que también se fue expandiendo mucho, también a la par que se fue expandiendo la sociedad en general, la cuestión de pensar a la comunicación no solo como una herramienta para difundir lo que hacemos, sino como un campo en sí mismo. La comunicación, la cultura, iniciativas culturales y de comunicación popular está lleno, digamos. Y yo creo que esto sigue, o sea, digamos, en la diapositiva anterior que lo había trabajado en otro espacio, después ponía puntos suspensivos. Bueno, ahora aparece el tema del hábitat, con el tema del hábitat aparece el tema del ambiente. Bueno, yo creo que sigue ampliándose hasta el punto que, como, no sé si lo dijo Francisco, pero yo lo pensé, estos movimientos se van convirtiendo en partidos políticos, digamos, porque son quienes tienen una agenda globalizante. Se supone que los partidos políticos, se supone que los movimientos, las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil tienen agendas particulares. Sin embargo, las agendas son cada vez más globales, y por eso también es que pueden involucrarse de esta manera, vincularse de esta manera con gobiernos, porque al fin y al cabo opinan sobre todo, digamos, cuál partido político. También los repertorios de acción se fueron diversificando mucho, ¿no? Decíamos, además de la protesta que hemos dicho antes, las actividades económicas, que también lo mencionamos, todo lo que es comunicación alternativa, bueno, la gestión de servicios, la gestión colaborativa de servicios sociales, tanto el cuidado, en salud, bueno, muchos, en general, la atención primaria de salud muchas veces es una gestión también activa, están en sociedades, los centros de salud están en sociedades de fomento, y después me parece interesante marcar que estos espacios cada vez van incorporando actividades que yo le puse reflexión, que no sé cómo llamarlo exactamente, que es algo así que viene también de la tradición de los movimientos sociales, que es tener un espacio para reflexionar sobre las propias prácticas. Eso tiene mucho espacio en el accionar de los movimientos, que uno no lo podría encontrar en un sindicato, difícilmente. Mucho, por lo menos en los sindicatos del siglo XX, dirán, ¿no? Ni tampoco mucho en los partidos políticos. Pero en estos espacios, y quizás tampoco estaba muy presente en el accionar popular, digamos, de las sociedades de fomento y las organizaciones comunitarias de los 70, 80, pero que sí, y que eso tiene, ligado con eso aparece la cuestión de reflexionar sobre el tema de los derechos, sobre el tema del género, sobre diferentes aspectos de la identidad y de la subjetividad, ¿no?
Y después, lo otro que a mí me interesa también plantearlo es, todo esto obviamente le ha llevado una cada vez mayor implicación con la agenda gubernamental, como decía Francisco, y aquí hay como dos ejes. Uno es el eje de esto lo lleva a que se politicen los movimientos, que ya Francisco dijo mucho más claramente, y otro, que es la otra cosa que yo quería traer acá, es que hay también como respuesta de parte de las instituciones del Estado, digamos, particularmente del subnacional, digamos, y subnacional quiero decir al menos en el Gran Buenos Aires, provincial y municipal, no sé muy bien cómo juegan otros gobiernos provinciales, digamos, pero al menos en la provincia de Buenos Aires, una respuesta que desarrolló el Estado frente a esta movilización es construir canales institucionalizados de participación que han ido creciendo y siguen creciendo mucho en estos 20 años. Y aquí vemos políticas de participación ciudadana, luego lo voy a desarrollar mejor. Bueno, la formalización de las políticas socioproductivas, que lo acaba de contar muy bien Joana, y ahí quizás el Estado Nacional tiene un papel un poco más activo, y después el desarrollo de mecanismos participativos dentro de los procesos de gestión de las políticas sociales, y ahí juega más en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, porque son campos de competencia de la política social provincial, digamos. Entonces, en ese sentido, ahí juega más la provincia. Ahí te pido. Entonces, más en detalle. Esto, por supuesto, va en paralelo con una correlativa ampliación de la agenda municipal, porque, digamos, así como se fue ampliando la agenda de los espacios de participación social, también vemos que, por otro lado, y por otros factores, también se ha ido ampliando mucho la agenda municipal, ¿no? En Argentina tenemos un modelo normativo, formal, de atribución y de competencias municipales muy restrictivo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Córdoba es de la historia, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires los municipios tienen poquísimas competencias y eso se expresaba quizás hasta finales del siglo pasado, con también una agenda muy acotada a lo que se suele llamar el municipio ABL, alumbrado, barrio de limpieza, es decir, a la gestión de los servicios urbanos básicos, nada más. Con ese mismo marco normativo, con esas mismas competencias, capacidades y recursos acotados, los municipios han ido ampliando muchísimo su agenda de intervención, ampliando cada vez más la intervención sobre colectivos vulnerables, sobre temas de niñez, sobre temas de ancianidad, de tercera edad, sobre temas de discapacidad, sobre la atención en situaciones de emergencia, en momentos de crisis. Por supuesto, cada vez más se involucra la cuestión de la gestión del hábitat, particularmente, por supuesto, en barrios vulnerables. Todo el tema de violencia de género es fundamentalmente de acción cotidiana municipal. Bueno, temas de seguridad, de cultura, en fin. También acá podríamos seguir sumando. Entonces, en este encuentro entre, como les decía antes, actores populares cada vez más organizados, más formalizados, con agendas más amplias y modos de intervención cada vez más diversificados, municipios que también tienen que dar respuesta a estos temas, una manera me parece a mí, de articular toda esta movilización fue la creación de espacios institucionalizados de participación en estos campos en particular, y me interesa mencionar esos mecanismos, que no son los únicos, pero sí son los que uno encuentra más frecuentemente en los municipios del Gran Buenos Aires, que son, por un lado, presupuestos participativos, que ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, no me acuerdo si después lo dudo hablar. Los presupuestos participativos, ustedes saben, explotaron también alrededor del año 2000, se fueron multiplicando en todo el mundo, quiero decir, no solamente en el Gran Buenos Aires, no solamente en Argentina, en todo el mundo se fueron multiplicando. Son un instrumento muy maleable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, en general, al menos en Argentina, y creo que en todas partes, los municipios, los gobiernos locales u otras instituciones
lo ponen y lo sacan, un año se hace, otro año no se hace, quiere decir, porque están muy formateados, entonces se empiezan a desarrollar con el formato que tienen, después pasa algo, como por ejemplo viene la pandemia, se deja de hacer, se están cada vez más virtualizando, con lo cual pierden van perdiendo mucha potencia en términos de lo que, de lo que funcionaba en tanto articulación del territorio, porque al fin y al cabo virtualizar quiere decir que se van convirtiendo en una especie de casi en concursos de proyectos en los cuales los ciudadanos y ciudadanas votan. Yo creo que están en un declive, es mi impresión. Yo creo que ya fue, de alguna manera. Pero a la vez, al menos en el Gran Buenos Aires, se están consolidando cada vez más los espacios más deliberativos, más tipo consejos, mesas, digamos, los consejos locales de niñez y adolescencia, que ya vienen desde hace muchos años y van paulatinamente creciendo, y que aglutinan a muchas de estas organizaciones que están involucradas en temas de cuidado, que mencionábamos antes, en temas de derechos. Los consejos locales de hábitat, que en la provincia de Buenos Aires fueron creados al impulso de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en 2012, y bueno, los consejos de niñez también fueron creados, impulsados por la Ley de Promoción y Protección de Derechos nacional, pero también provincial, de 2000, me parece que de 2007, estoy segura. Los consejos locales de hábitat, creados también por esta normativa, las mesas intersectoriales de género, también creadas, incluso ya de la gestión anterior, por la Ley de Violencia de Género y la creación del ministerio, de lo que antes era Consejo Provincial de la Mujer, y luego fue en esta gestión el Ministerio de Mujeres y Géneros. Es decir, son todos espacios de institucionalización de la participación, por un formato en principio más bien deliberativo. Deliberativo quiere decir que son espacios de construcción de agenda, de formulación de políticas, de monitoreo, pero que de hecho se involucran mucho en la prestación, en la implementación de políticas también, particularmente en el género, digamos, por las otras, o en el acompañamiento a la implementación de las políticas de género, y que además tienen un fuerte soporte institucional porque están respaldadas por leyes o por programas provinciales a los cuales los municipios van paulatinamente adhiriendo. Y además son más fuertes los presupuestos participativos porque la participación no es puntual como es en los presupuestos participativos, sino que es una participación permanente, sistemática, en algunas situaciones institucionalizada, y es participación de colectivos. Entonces no es tan fácil cerrarlos, porque están de alguna manera canalizando una tradición de participación en la gestión de estos campos, a la cual no se les puede decir un día el intendente, la intendente no le puede decir, bueno, chao, cerramos, no, hay una movilización detrás, ¿no? Y después, con altibajos, y sigue con altibajos, hay en el Gran Buenos Aires, y en otras ciudades también, por supuesto, planes urbanos o planes estratégicos participativos, estaban más de moda hace unos 10 años, ahora empezaron a bajar, pero sí me parece que se siguen reproduciendo a veces en procesos de mejoramiento barrial, quizás no a la escala de toda la ciudad, pero sí hay instancias de participación en barrios para cuando se hacen planes urbanos barriales. Sigue siendo un instrumento que sí va y viene en función también de las políticas urbanas. Ahora quizás con el RENAVAP y con la gestión del hábitat están como reapareciendo. Todo esto traza un panorama, a mí me parece interesante plantearlo, de que la gestión territorial, la gestión pública, social, territorial en el Gran Buenos Aires se desarrolla en el marco de estas estructuras de gobernanza participativa y multinivel. O sea, si uno mira solo el municipio se queda corto, si uno mira solo la intervención nacional, provincial se queda corta, también si uno mira solamente, por supuesto, lo que hace la sociedad civil o la ciudadanía o los movimientos sociales se queda. Me parece que hay que entender que son entramados no exentos de tensiones, por supuesto, pero que son estos entramados los que de verdad gobiernan el territorio. Y eso que yo no me estoy metiendo mucho acá en los temas más de economía,
porque también están acá los actores privados, las cámaras empresariales, hay actores económicos que, como yo no me meto mucho en ese campo, no los estoy nombrando, pero que también están presentes en estas redes, que me parece indispensable reconocer eso. Si no, uno está mirando solamente una cara de la moneda. Ahora sí pasamos. Entonces, decíamos, llegamos a la pandemia, y acá quiero hacer una cosa cortita sobre pandemia y post-pandemia, digamos. Para no darnos cuenta que hubo una pandemia. Ya nos olvidamos, pero hubo una pandemia, o sea, tuvimos una situación complicada. Yo creo que todas estas modalidades de participación, es decir, la confrontación, demanda, movilizaciones, protesta, estos espacios de deliberación, como los consejos, y esa deliberación no cubre todo lo que hacen, pero seguramente es lo que fundamentalmente son. Y todas experiencias de cogestión de programas, yo creo que coexisten más o menos pacíficamente, digamos, tanto desde, digamos, son escenarios de participación, en el cual decía, intervienen los gobiernos, intervienen los actores participativos, y van circulando entre estas modalidades en función del tema, en función de la problemática, en función de la... Así llegamos a la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? No lo tenemos muy claro, estamos aquí con Silvia investigándolo, o sea que todavía no lo tenemos muy claro, pero en principio uno puede ver que desde el mundo de las organizaciones, en general los espacios participativos, en principio en el 2020 al menos, reorientaron muy rápidamente su trabajo hacia lo que era la emergencia en ese momento, la atención alimentaria, el apoyo escolar, la virtualización de todo lo que se hacía, digamos, ¿no? También con Cintia estamos en un proyecto Territorios en Acción, que es un proyecto de mapeo colaborativo de organizaciones sociales, en principio frente a la pandemia, ahora en la pospandemia, y todo esto ahí se ve clarito, digamos, como lo que venían haciendo las organizaciones, rápidamente, con gran flexibilidad, reorientaron hacia esto que era, como sucede en todas las crisis, o sea, no hay ninguna novedad, como sucede en todas las crisis. Y en términos de los mecanismos institucionalizados de participación, es importante señalar que los consejos en general siguieron activos, aunque en reuniones virtualizadas, aunque quizás con menor frecuencia, pero siguieron activos y entonces ahora no se revitalizaron, volvieron a la presencialidad, digamos, o sea, la pandemia no pudo con ellos. Los presupuestos participativos en general en 2020 se suspendieron, e incluso se reorientó ese dinero a cuestiones más de emergencia, y ahora algunos se están volviendo y otros no. Por eso yo digo, me parece que la pandemia fue una herida importante, les puso un parate importante a los presupuestos participativos. ¿Y qué pasa en la pospandemia? Ahora terminé, ¿no? Sí. Nada, en la pospandemia yo tengo un poco la impresión, y aquí lo tiro algo para conversar, es que volvimos a lo anterior. Mi sensación es que como que la pandemia fue una especie de momento oscuro en la historia de nuestras vidas. Todos volvimos a lo anterior, por supuesto, en condiciones más críticas, en el marco, por supuesto, de todo esto que se avecina desde el punto de vista económico, obviamente de mayor empobrecimiento, de mayor crisis, de mayores desafíos, un futuro político difícil en Argentina y en el mundo, el distanciamiento de la política, el surgimiento, el crecimiento de la derecha, bueno, que está pasando en todos lados. La verdad es que no sé, honestamente no lo sé. Sí me da la impresión que en este campo del que yo acabo de hablar ahora, es como que volvimos decíamos antes, era un poco la sensación. No debe ser así, yo creo que nos iremos dando cuenta en el tiempo que la pandemia produjo cosas que todavía no reconocemos, pero creo que hoy no está muy claro todavía. Hoy nada está claro todavía. Hoy tenemos un panorama muy incierto. Así que bueno, allí, gracias.
Muchas gracias, Adriana, por tu exposición. Ha sido sumamente clarificadora y amplia. Has trabajado varios temas y quiero destacar cómo lograste hacer un diálogo con las exposiciones previas, así que muchísimas gracias. También enfatizaste sobre la agenda de gestión municipal, brindaste casos concretos como los espacios institucionalizados de participación, diste cuenta de este concepto esencial para comprender el conurbano bonaerense, como es la gobernanza participativa multinivel. En fin, muchas aristas y temas para seguir profundizando. Incluso ya tenemos algunos interrogantes y preguntas en el chat. Vamos a comenzar con los comentarios que nos han dejado por aquí. Mientras tanto, si quieren ir pensando el público presente también, bienvenido sea. El primer comentario es de Candela. Buenos días, muy interesantes las exposiciones. Quería consultar qué piensan sobre la producción teórica de estos movimientos. En discursos o textos producidos por las organizaciones plantean la economía popular como un emergente con antecedentes movimentistas, articulado más recientemente con el trabajo realizado en cooperativas. También analizan el capitalismo actual y el futuro como excluyente en esencia, que si bien siempre lo fue, lo diferencia del capitalismo, del pleno empleo y el estado de bienestar. Otro de los comentarios que tenemos, vamos a ir recogiendo para luego a las respuestas. Buenos días, de Santiago, buenos días, muy claras e interesantes las tres exposiciones. Tengo tres preguntas. ¿Hay alguna política pública dirigida hacia la economía popular que se haya convertido en política de Estado, protegida de los vaivenes de la política nacional? Qué pregunta esta, ¿no? De las reconfiguraciones. ¿Los esfuerzos de las políticas públicas hoy en día están puestos en formalizar aquellas actividades de la economía popular o más bien en incorporar a esos trabajadores a empresas ya formalizadas? Por aquí, ¿algún comentario, algún interrogante que quisieran hacer el público presente que se vino hasta Tucumán? ¿Quieres acercarte? Así te puede enfocar la cámara y escuchar por las dudas. Ahí estamos, perfecto. No tengo ese privilegio. Bueno, mi nombre es Sandra Sterling, yo soy becaria doctoral del SEUR, y bueno, primero muchas gracias, porque además a dos presentes acá los conozco personalmente y a Francis por el leído. Pero quiero retomar un par de cosas, agradecerles y retomar unas cosas. Es que me parece que está bueno que empecemos a pensar también los movimientos sociales como, aparte de la política institucionalizada, o sea, que la política no la sigamos pensando solamente en términos de los partidos políticos o de los sindicatos, que es muy argentino esto, pero hay un texto de un boliviano que se llama Luis Tapia, de bueno, se me habla como esto de los no lugares de la política, y es como empezamos a pensar que los movimientos sociales hacen política en otros espacios, y de ahí viene mi pregunta. En los casos que ustedes trabajan, ¿qué les parece que son esos espacios distintos a la política institucionalizada, que estamos acostumbrados a verlos, donde los movimientos sociales hacen política? ¿Sí? Y si simplemente tenemos que seguir pensando que hacen política a la manera tradicional y típica que conocemos. Bueno, y hay el otro que me surge es, porque en general últimamente los análisis están centrados en la economía popular y en estos trabajadores trabajadoras de la economía popular. Pero no sé qué está pasando con las cooperativas de trabajo, ¿sí? Y cómo los análisis de las cooperativas de trabajo, o sea, como que si pareciera que cuando nos analizamos a partir de los movimientos sociales nos quedamos solos en la economía popular, o eso es por lo menos una percepción que tengo a partir de las revisiones bibliográficas. Pero no sé si también las cooperativas, o sea, ¿qué está pasando con las cooperativas de trabajo? Es que simplemente ya se institucionalizaron y andan solas y no nos interesan un poco más, o si es que están teniendo unos comportamientos o unas lógicas de interacción con el Estado, unas lógicas de producción distintas que las hace que las apartemos de esto, de los análisis típicos de movimientos sociales y Estado. Bueno, no me extiendo más. Perfecto. Muchísimas gracias, sumamente interesante tu reflexión, tus interrogantes también. ¿Alguien más aquí? ¿Querés acercarte? Tenemos la silla. Aquí ya recuerdo esa pregunta. Anoche casualmente tuvimos una actividad política del BIEFI, y estuvo Guayita Loranga,
hablando de cooperativismo. ¿Podrías presentarte así? Victoria Reyes del INTA, Centro de Economía y Proyectiva, soy doctorada de esta casa, trabajando con movimientos rurales del ámbito agrario en el AMBA, es decir, doctorado en agroecología en el AMBA. Me surge esta pregunta, porque yo tengo una cierta edad y una historia con conocer el cooperativismo, una pregunta que le hice ayer a Washington un año. ¿Cómo se relaciona el viejo movimiento cooperativo con estos nuevos movimientos sociales? O estas cooperativas de trabajo que hoy tenemos, ¿cómo podemos de algún modo, lo que preguntó la compañera, o sea, relacionar esas dos tendencias tan caras a la historia argentina, ¿no? El viejo cooperativismo con los nuevos movimientos? ¿Hay algo escrito sobre esto? Es una inquietud, una pregunta. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algún otro interrogante o reflexión? Aquí presentes o por el chat. Si no, vamos a pasar una ronda de respuestas, ¿les parece? ¿A quién les gustaría? ¿O quieran? Bueno. Voy a abrir acá, Francisco, abro acá el chat, si querés, así está mano la pregunta. Bueno, gracias por la atención. Buenísimo escuchar a las colegas. Y las preguntas están muy buenas. No tengo a priori una respuesta así concluyente para ninguna, pero reacciono de la siguiente manera. Con respecto a la cuestión teórica, yo creo que uno de los aportes conceptuales más importantes es esta cuestión de la economía popular. Digamos que dialoga con los trabajos del campo más académico. Tenemos que hay una larga discusión de estudios, colegas, y hay todo un debate sobre si economía social, economía popular. Yo no soy un experto en eso, pero me parece que los movimientos vienen a traer un aporte conceptual a esa tradición de debates, ¿no? No sé si incluso pensarlo como un caso como de, ¿no? Como de Brown Theory, ¿no? Como una cosa como de la que la teoría puede también traer algo de la experiencia de los movimientos, pero en este caso son los propios movimientos reflexionando y conceptualizando su práctica, lo cual es súper valioso y súper interesante y es como un mojón desde mi punto de vista, ¿no? Emilio Pérsico y Juan Grabois tienen una serie de cuadernillos sobre qué hace que... Le hablo ahí, por ejemplo. Te corporicé en su pregunta. Ahí era la cosa. Están esos cuadernillos, ¿no? De la economía popular, de qué hacemos, nuestro trabajo, nuestra historia. Hay un profundo trabajo de sistematización de la práctica. Todos estos movimientos, bueno, en el campo del feminismo, ¿no? Hay un trabajo importante de sistematizar las propias prácticas, reflexionar, crear conceptos, incluso toda la cuestión de la economía del cuidado, ¿no? Como que permea tanto el campo universitario, el campo estatal, los ministerios, pero que proviene también de conceptualizaciones y de reflexiones del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, etc. Me parece que ahí es donde se ven los puntos más luminosos de este aporte más teórico. No sé si, no quisiera decir mucho más de eso, tal vez ese desarrollo podría ser mayor, no lo sé. La tradición política de izquierda, la idea de producir teoría, era algo mucho más central que para los movimientos que siempre se asentaron más en la práctica, ¿no? Entonces eso siempre fue un campo, no diría descuidado, pero que en general se pone en segundo orden. Yo siempre que hago entrevistas con dirigentes de organizaciones de la economía popular, la cuestión de la teoría, de construir conceptos, muchas veces es visto por ellos mismos como una tarea de segundo orden, ¿no? Porque siempre están abocados a necesidades más de resolver las cuestiones de la práctica, que son muy entusiastas. Pero, sin embargo, lo hacen, y de alguna manera lo hacen. Podría ser mayor, podría ser menor, no lo sé. Y dos cosas más, con lo de las políticas de Estado. En realidad habría que definir, o es toda una discusión cómo definimos qué es una política pública social, qué es una consecuencia política. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Como, por ejemplo, yo pensaba en el programa Mi Pieza. Bueno, el programa Mi Pieza es una consecuencia política, es un programa que crea en los movimientos, pero se creó hace un par de años y en esta gestión no sabemos qué va a pasar en 2 años con eso. No sabemos si el nuevo gobierno va a discontinuarlo o no lo va a discontinuar,
y para que una política pública sea cristalizada en política pública, tal vez habría que tener algún indicador, tal vez alguna definición un poco más, no tan blanda, ¿no? Un poco más rígida, bueno, que haya atravesado tantos gobiernos, con diferentes signos, que no se haya descontinuado. Justamente en el campo de la agricultura familiar, yo creo que es un lugar donde hay mucho para, ¿no? El PSA, esos programas, cómo se fueron modificando, hay un montón de políticas públicas donde el movimiento campesino y el sector, digamos, tuvo mucha influencia, y me parece que hay un montón de cosas para ver, y yo estoy recién viéndolas, no sabría decir. Yo lo más claro que veo es la Micaela, para responder esa pregunta. La Micaela, por lo menos por ahora, pasó por un par de gobiernos y sigue siendo robusta y sigue aplicándose. Y por último, con lo del cooperativismo, esto que planteaba también la compañera, ¿no? De cuáles son los otros espacios más allá de los institucionales donde los movimientos hacen política. Sí, sin duda. Es más, yo creo que recién ahora estamos conceptualizando qué hacen política en lo político institucional, porque durante muchos años nuestro foco estuvo exclusivamente puesto en cómo crean política en los territorios, en las cooperativas, en los barrios. Creo que eso permanece, ¿no? Eso ahora dialoga con nuevas estrategias y con nuevos desafíos y siguen creando sentido, creando discurso público, creando poder en el campo social, digamos. En el caso de las organizaciones de economía popular, en las barriadas, creando referentas, talleres de asistencia, bueno, adhieran un montón de esas interacciones y de ese trabajo de poder barrial, digamos. Y por último, es una pregunta súper interesante y no tengo muchas respuestas de cuáles son los vasos comunicantes o cuáles podrían ser entre el mundo del cooperativismo clásico y el mundo de la economía popular. Sí, obviamente estamos ante un mojón histórico porque el INAES hoy está a cargo de un referente del movimiento Evita y hoy están habiendo programas, ¿no? Varios, Frente Patente también, hoy están implementando un programa, se llama Programa de Educación Cooperativa, PEC, que está a cargo de dirigentes que vienen del Frente Darío Santillán, donde están haciendo educación cooperativa y mezclan educación cooperativa en unidades productivas de la economía popular y en cooperativas clásicas, de la típica cooperativa de ciudad intermedia, cooperativa eléctrica, ¿no? Se están haciendo esos vínculos, entiendo yo que por primera vez, pero me parece que es un campo en el que hay mucho para recorrer. Y no diría nada más porque más no sé. Muchísimas gracias, Francisco. Seguimos con la ronda, Adri o Joana. ¿Quién Sí, quiere? Bueno, sí, también. Muy buenas las preguntas. Gracias también por los comentarios. A ver, como por dónde empezar para abonar una respuesta por ahí que englobe estas cosas. Digo, me parece que en términos, a ver, de la vinculación de la economía popular con el cooperativismo clásico, podemos hacer hasta una relación con la historización más conceptual de la economía popular, ¿no? Y yo creo que particularmente, digo, en Argentina termina permeando mucho más la noción de economía popular, digo, tanto en el campo político como claramente en el académico, más en términos de una categoría política, digamos, ¿no? Una categoría política que desde las propias organizaciones, en sí, o al menos hace un par de años atrás, buscaban, como de cierta manera, desprenderse, digamos, de los orígenes más conceptuales de esta noción de economía popular, que estuvo ligada ya en los años 80 a los desarrollos de la economía social solidaria en América Latina, ¿no? Pensando por ahí en Luis Raceto o Corallo en Argentina, pero realmente Raceto me parece que fue uno de los pioneros en usar esta conceptualización y una parte importante también de la literatura brasilera vinculada a estas problemáticas. Pero yo creo que también este despegue por ahí, con las líneas más vinculadas a economía solidaria y economía social, tienen en parte que ver con el objetivo político que se persigue de la UTEP, en términos de propiciar la sindicalización y la construcción, entre otras cosas, o lo que arrancó, al menos en un momento, con nuevos marcos normativos vinculados a esta conceptualización que por ahí colocaba en una de las preguntas, ¿no? Más de, bueno, el estado de bienestar y los 30 años del capitalismo glorioso son pasado pisado y hoy ya ese mundo dejó de existir y es algo a lo que no podremos volver.
Con lo cual, lo que requerimos ante la emergencia de este sujeto, nuevo sujeto trabajador, que crea su propio trabajo, bueno, todo el propio léxico que las organizaciones utilizan, es necesario construir una nueva institucionalidad, pero que se vincula también fuertemente a la propia historia de la organización del movimiento obrero en Argentina, ¿no? Y me acuerdo hace unos años atrás, por ahí, de participar de encuentros de distintas índoles de organizaciones, lo mismo académicos, donde esta disputa estaba completamente presente. No había casi como una ofensa de quienes venían del cooperativismo más tradicional y de la lógica de economía solidaria, a que, bueno, la economía popular sea incluida como dentro de este mismo sector, ¿no? ¿Qué pasaba, creo que también años atrás, un poco con la extensión de cooperativas de trabajo ligada a políticas sociales? Conversábamos hace un rato. Entonces digo, me parece que en términos de esos vasos comunicantes, quizás hay, o históricamente hubo una ruptura. Ahora por ahí desconozco esto que estás comentando vos, Francisco, de la nueva experiencia desde la gestión de Alex en el INAE, pero me parece que tenía que ver también fundamentalmente con los objetivos políticos a los que apuntaban estas distintas organizaciones, ¿no? Más por un lado, bueno, construyamos sindicatos, creemos una nueva institucionalidad laboral. Por otro, creemos leyes propias y regulaciones para las cooperativas de trabajo. Pero la UTEP en sí no proponía la cooperativización como el fin en términos de, bueno, una construcción de una economía distinta basada en el cooperativismo, ¿no? Sino que la cooperativización tendía a ser más como un instrumento formal que era el único existente, digamos, para poder formalizar las organizaciones, obtener recursos y demás, digamos, ¿no? Mismo la propia lectura del diagnóstico que ellos hacen en una entrevista, nosotros escribimos pues un artículo con unos colegas sobre esto, que me parecía bastante significativo porque ellos hablaban de nosotros somos los nuevos descamisados, ¿no? Entonces, digo, así como la institucionalidad laboral requirió otro recorrido en términos de regulación de la negociación colectiva, de la institucionalización de la seguridad social, los 40 y los 50, bueno, hoy ante un mundo del trabajo que se ha modificado, requerimos también cambiar nuestras instituciones. Digo, después en términos de la institucionalización de las políticas efectivas, me parece que ahí aparece también otra complejidad, porque, y creo que se expresa un poco en esto, ¿no? De las múltiples leyes que aparecen dando vueltas alrededor de tierra, techo y trabajo, como la ley de paz que vos mencionabas, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, cómo creamos institucionalidades para poder formalizar muchos de estos oficios que cuando gran parte de ellos, por ejemplo, ni siquiera son reconocidos como trabajos y son abordados directamente desde el paradigma de la ilegalidad o el trabajo de la venta callejera. Y más aún cuando las regulaciones para el ejercicio de estos oficios dependen también muchas veces no solo del ámbito nacional y de políticas de corte más universal, sino de las especificidades territoriales. Porque acá, en estos casos, entra, por ejemplo, la regulación del espacio público. Pero a la par de ello, lo que se regula en el ámbito municipal no alcanza en términos de abordaje para construir estos otros dispositivos como tener una obra social de calidad, como tener aportes jubilatorios, y de manera más ampliada que no se acoten, digamos, a, si bien más que celebrar en la política del monotributo social, me parece que aún así termina como cristalizando esas desigualdades en los accesos, ¿no? Como uno de los ejemplos, como puede ser la asignación universal por hijo. Entonces me parece que un poco el desafío también aparece por ese lado para pensar qué políticas, qué lógicas de formalización y cómo se articulan los distintos niveles de gobierno para, bueno, propiciar, digamos, este tipo de mejoras. Y creo que hasta ahí podría... Muchísimas gracias, Joana. Nos quedan los últimos 5 minutos de panel, así que a Aldi le damos la palabra. Gracias. La verdad, tendría un montón de decir, no logro un único particular, pero me parece que la pregunta por ser nuevas sobre si estos movimientos hacen política y cómo, sobre cuáles son los aportes conceptuales o teóricos. Yo creo que, efectivamente, la idea de economía popular es una idea muy potente en ese sentido. Cuando digo economía popular, al igual que como San Francisco y Joana,
diciendo barra social, barra solidaria, barra, con todos los otros adjetivos, sin meterme en esa discusión, que es una discusión, la gente que piensa todo el tiempo, pero simplemente porque adentro de eso hay efectivamente, primero, el reconocimiento de que, por supuesto, que el mercado ya no va a resolver nunca más el tema del trabajo, que es un reconocimiento difícil para la Argentina, porque la Argentina, tanto el peronismo como los liberales, siguen diciendo que lo importante, que el empleo formal, y uno dice, ¿de qué país? ¿De qué mundo están hablando? Lo siguen diciendo cuando eso ya hace muchas décadas que no es más. Pero yo creo que es reconocer eso, y eso llevó, por lo tanto, a reconocer, como decía recién Joana, un montón de trabajos que antes no eran de trabajo, de cuidado, de cartoneo. Cartoneo no era trabajo, era mendicidad, digamos. Pero el cartoneo se fue convirtiendo, de pronto se dieron cuenta que eso que quizás surgió como una manera de, era efectivamente un poco más que mendicidad, digamos, se fue convirtiendo en una tarea importante desde el punto de vista ambiental. Entonces empezó a ser un trabajo, entonces por eso engancha con la ley de bases. Digamos, es como, que yo creo que es como una nueva visión de qué consiste el trabajo, sin duda, y yo creo que es desde estos sectores que esto está instalándose en el debate cada vez más, y no solo argentino, digamos, esta idea de que yo me estoy notando qué hay dentro de esto que nosotros llamamos economía social. Está todo el tema de la soberanía alimentaria, que interviniste vos, no lo mencionamos. Por supuesto, lo de la agroecología. Empiezan a ver la cuestión de la interseccionalidad de los temas, qué sé yo, el ecofeminismo. De alguna manera es un nuevo paradigma. Pero si uno dice, estamos reconfigurando, hay nuevos paradigmas, que es una frase que sirve para cualquier cosa. Pero es verdad, yo creo que es verdad. O sea, el paradigma de la izquierda y de la derecha del siglo XX, obviamente ya no funciona más. El modelo del desarrollismo, el mercado del mercado, el modelo del mercado como, y del Estado, todo eso, y que incluso dentro de este modelo también hay lugar para las visiones más liberales. Como fue muy evidente en el gobierno, que hizo el gobierno de Cambiemos, muy evidente, digamos, también engancharon, digamos, ok, convirtieron a la Argentina trabaja en Hacemos Futuro. Pero no, que si no fue lo mismo, después volvió a hacer potencial trabajo. Pero si no es que agarraron como por otro lado, porque efectivamente la idea de autoempleo también está dentro del pensamiento liberal, y ellos lo enganchan con el emprendedorismo y lo retoman ahí, lo siguen. Entonces yo digo, quizás hay, de hecho, en Argentina, no sé qué es una política de Estado, pero hay una política que se va a seguir sosteniendo, de dar respuesta a este campo de actividad a través del financiamiento estatal, porque de otra manera todavía. Y yo creo que hay de hecho una especie de política de Estado. Por supuesto hay política de Estado en términos de género, pero eso también atraviesa todos los campos de política partidaria. Y por último, yo creo que sí, discutir estas cosas, bueno, yo soy socióloga, o sea que yo siempre pensé que se hace política por fuera de los espacios institucionalizados, digamos, o sea que por supuesto están haciendo muchísima política, porque se hace política aparte, se construye cultura política en el debate, bueno, por supuesto en las redes. ¿Cómo decir? Me parece que así como dije antes, que creo que todavía no tenemos mucha certeza acerca de qué impactó la pandemia, pero que seguro impactó. Yo creo que en Argentina particularmente, que estamos quizás muy pegados al modelo desarrollista del siglo XX, todavía no tenemos claro hasta qué punto efectivamente, a mí ese es un modelo que ya murió hace mucho y todavía lo nuevo no terminó de nacer, y por eso creo que no tenemos un modelo, pero quienes están en los temas de economía social lo proponen como alternativo. No sé, pero ahí hay una posición cada vez, un discurso, ¿no? Un discurso, una argumentación, un modelo de transformación cada vez más articulado que se propone como alternativo. No sé, no soy tan optimista, pero creo que por lo menos se propone. ¿Qué más potente igual ideológicamente o teóricamente que hablar de alternativa por ahí que puede pensar un poco en eso también? Desde Margaret Thatcher con There is no alternative al fin de la historia, digamos, de Fukushima. Muy potente teóricamente, plantear otra forma de vivir o de producir. Completamente.
Muchísimas gracias. Entonces, con estas palabras de cierre de Lucas, que se acercó aquí a la institución para participar del panel, vamos a dar por terminado, por culminado. Quisiera agradecerles nuevamente a Joana, a Adriana y a Francisco por haber venido hasta aquí. Ha sido un gusto, fue muy agradable escucharlos, escucharlas. También agradecerles a ustedes que vinieron a la institución, como así también a quienes nos están siguiendo por el Zoom. Quisiera agradecer también a Flaxo Virtual, que siempre nos acompaña en la parte de técnica, pues suele salir todo excelente gracias a ellos, así que gracias Flaxo Virtual. Y por último, recordarles que estamos en el segundo día del Congreso, esperamos que sigan participando por la tarde, así como también mañana, que es el último día. Sin más, muchísimas gracias.